Saludos muy cordiales, soy Ronald Bracho y este es tu programa Café y Converso. Hoy nos acompaña una extraordinaria escritora española que está súper enganchando a todos sus lectores con sus novelas de terror y thriller psicológico. Oye, qué manera tan exquisita de construir sus personajes y entablar los diálogos entre ellos. Eso hace que se te erice la piel. Pero no olviden suscribirse y darle a la campanita de notificaciones para que estén atentos a nuestros episodios y regalarnos un me gusta si ha sido así de su agrado. Estamos aquí por Heterodoxia TV, un canal hecho para cada uno de ustedes. También nos pueden escuchar por las diversas aplicaciones de podcast, las de su preferencia, eBooks, Spotify, Google Podcast, Castbox, entre otras. Hoy conversaremos con Rosa Garrido. Rosa es graduada de Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid, es amante del misterio y del terror. Publicó en el 2020 el thriller paranormal llamado La habitación de Minerva. También es escritora de 2 libros de relatos cortos destinados a instituciones de ayuda social. Y este 2023 ha publicado su novela Laberinto, una variable independiente. Con nosotros, Rosa Garrido. Hola Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto para nosotros tenerte en nuestro programa Café y Converso. Gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, hoy visitarnos y conversar y compartir con nosotros tu experiencia como escritora y esas recomendaciones que tú nos darías a todos aquellos que anhelamos iniciar en este hermoso arte de escribir. Hola Ronald, muy buenos días, muy buenas noches o muy buenas tardes, desde aquí a España hasta Venezuela. Muchísimas gracias a ti por invitarme a Café Converso. Estoy encantada de hablar contigo. Rosa, nos gustaría iniciar esta conversa hablando sobre la lectura. Para ti, ¿cuándo, en qué momento de tu vida realmente sentiste que estabas enamorada, apasionada por la lectura? ¿Y qué te motivó a desarrollarla, a involucrarte con los libros, a leer y a escribir también en un momento determinado de tu vida? Pero en la lectura, ¿qué te llevó a eso, a enamorarte de ella, a apasionarte por ella? Pues si quieres que te diga la verdad, no tengo el recuerdo de empezar a leer en ningún momento de cuando era pequeña. Para mí es como si hubiera leído siempre. Me encanta leer y he tenido épocas de mi vida en las que he leído más, en las que he leído menos, sobre todo cuando tenía que ir a trabajar en transporte público y me tiraba mucho tiempo en tren. Ahí leí muchísimo. Bueno, y en la carrera leí lo más grande. Cosas que me gustaban, cosas que no. No es que no me gustasen. Bueno, sí, ¿para qué te voy a engañar? Había algunas obras pues que no me, no me llenaban del todo. Pero ya te digo, yo no me recuerdo sin leer, no recuerdo el momento en el que me empezó a apasionar la lectura. Sí recuerdo, por ejemplo, a mi madre es una gran lectora, una devoradora de libros y pues supongo que de ahí me viene el amor por la lectura y un amor que intento transmitir a mis niños y gracias a, pues supongo que a que nos han visto, a mí y a su padre, que su padre también lee bastante, pues me han salido lectores. Y en ese devorar de tus libros, ¿cuáles realmente fueron de gran influencia para tu vida? Que tú puedas decir, no, mira, estos autores, estos escritores me marcaron, me impactaron significativamente en mi vida. Pues esta es una pregunta complicada, bastante complicada, porque pues no podría decirte exactamente qué libros o qué autores han marcado mi vida de alguna manera. Yo siempre he leído para evadirme y para divertirme. Y en esa línea es en la que me muevo, es mi relación con la lectura. Entonces, o sea, no me pongo a lo mejor esto suena un poco mal, pero no me pongo conscientemente a extraer lecciones de vida o a buscar algo muy complejo o muy
no sé cómo explicarme, muy, muy abstracto que me dé una lección. O... Yo leo para divertirme, para evadirme y sin ninguna intención más, que yo creo bueno, y para aprender, ¿vale? A partir de que empecé a escribir, ahora leo muchísimo para aprender, que es fundamental, yo lo considero fundamental. Y lo que sí que te puedo decir, que determinados autores me han influido para escribir y para darme ganas de escribir. Yo escribo terror y, bueno, uno de mis referentes es Stephen King, que yo creo que es el maestro del terror y un referente de muchísimos escritores. Y yo leyendo a Stephen King, pues me dan muchas ganas de poder crear universos e historias igual que hace él. Y bueno, luego también hay escritores españoles de terror como Carlos Sisi o Manuel Loureiro y, y más escritores de terror extranjeros que ahora mismo me pillas. Bueno, sí, Dean Koontz, no sé siquiera si se pronuncia así. También es uno de los autores de terror que me influyeron y que me hicieron amar este género de manera especial sobre los otros. Así que, ya te digo, mi manera de comunicarme, o sea, de relacionarme con la lectura es fundamentalmente de diversión y evasión. Rosa, ¿y qué tanto hay de cierto en la necesidad de estudiar psicología o de profundizar en los elementos psicológicos del ser humano para poder escribir sobre tu género de terror y generar esa sensación de miedo en el lector? Hay que realmente prepararse en el área de la psicología para poder tener esos tics y poder tener esas herramientas necesarias para escribir sobre tu género. Bueno, yo creo que no hace falta profundizar muchísimo, por lo menos desde mi experiencia, ¿vale? Yo me he valido para dar miedo, que espero dar mucho miedo. Ha habido gente que me ha dicho, bueno, pues no da tanto miedo, o ha habido gente, pues lo he tenido que leer de día, El laberinto de la variable independiente, por ejemplo, que intenté ser más cruda, más terrorífica que en Minerva, en la habitación de Minerva, que es mi primera novela, que esa es más bien un thriller paranormal. Una se basa más en el mundo de los espíritus y otra en seres extraños, no relacionada con lo espiritual. Yo he intentado dar miedo basándome en mi propia experiencia y en la experiencia, eh, en mis relaciones con los demás, en lo que sé, lo que da miedo a la gente, en lo que nos da miedo a cualquier ser humano, pues el desamparo, o a gente que le da miedo el mundo de los muertos. Luego a lo mejor sí que hay que profundizar en psicología, tampoco mucho, pero sí documentarse a la hora de crear los personajes. En mi última novela, El laberinto de la variable independiente, uno de los personajes pues tiene ciertos trastornos bastante peculiares. Es un narcisista, un psicópata. Entonces ahí sí que me documenté. Pero yo creo que con toda la literatura de terror que me he leído y todas las películas de terror que me he leído y con hablar con la gente y saber lo que les da miedo, yo no creo que haga falta profundizar en exceso en estudios de psicología. Y en la habitación de Minerva, en esa obra que comenzaste a escribir, te estrenaste de una manera tan extraordinaria. Trabajaste el tema paranormal de una forma tan particular que cuando tú lees, hasta lees la sinopsis y ya sientes que la cosa anda ruda realmente. ¿Qué te motivó a escribir sobre ella y sobre todo qué te inspiró, ¿no? Y qué intentas mostrarnos a través de ella? La inspiración de la habitación de Minerva es una cosa bastante curiosa y es algo que siempre cuento. Y es que a mis hijos, yo tengo mellizos, cuando eran muy chiquitillos, tenían pues 18 meses. Me los encontré a los dos sentaditos mirando una esquina, paralizados, los dos a la vez.
que eso lo hacen mucho los bebés, quedarse así mirando y algunos animales también, mirando a la lontananza sin moverse. Y por aquellos entonces los cuidaba una señora brasileña, ella María, que le llamaban mis hijos, le llaman, vamos, y una señora muy de espíritus y, bueno, un amor de mujer. Y me la encontré, pues, mirándola a los niños, que a su vez estaban mirando la esquina. Volvía de yo del trabajo y le digo, María, ¿pero qué haces? Dice, estoy mirando a los niños. Y me dice, ¿sabe lo que están mirando? ¿Lo que están viendo? Digo, no, dice, están viendo a los muertos, porque los niños pueden ver a los muertos. Bueno, a mí eso me dejó patada. Que no, María, todas esas cosas no. Bueno, Gracia, se llama María las Grasas, y a veces le llamamos María y a veces Gracia. Digo, a mí esas cosas no, prefiero que no las cuentes en casa, porque es que yo, para más Inri, a pesar de que escribas sobre los espíritus y sobre la vida en el más allá, pues no creo nada de eso, ¿vale? Soy una incrédula total. No creo en las apariciones ni en las cosas paranormales. Si alguien me puede enseñar un fantasma, pues me encantaría ir y verlo y tocarlo y charlar un rato con él. Bueno, que me voy del tema. El caso es que a partir de esa escena que viví con Gracia y con los niños, pues esto fue yo ya mayorcita, yo soy una escritora madurita. Y escribí una escena, la primera escena de la novela, basada en eso. Me gustó cómo quedó y se la enseñó a mi marido y digo, pues está muy bien, oye, es muy atractivo y está bien escrito y tal. Y entonces, pues empecé a estructurar, alargar la historia y a estructurarla y poco a poco, pues seguí escribiendo, me enganchó porque esto de escribir engancha muchísimo y terminé la novela. Y así fue como mi inspiración para la habitación de Minerva y ese mundo que ven los niños cuando se quedan abstraídos ahí mirando a la nada. Intenté dar una explicación a lo que podían ver los niños, que bueno, Gracia tenía su propia teoría, yo la profundicé y la utilicé como argumento principal. Pero Rosa, coméntanos cómo hiciste, o sea, cómo termina. Pues no nos des spoilers sobre tu novela, pero tienes que decirnos en desenlace. ¿Investigaste por fin la hipótesis de la niñera, de tu niñera, tenía o no la razón? Ahóndanos un poquito, profundízanos un poquito más sobre ese tema. Bueno, es complicado. Mira que cómo ese mundo siempre también se genera el morbo, ¿no? La sensación de, ajá, te genera el miedo, pero quiero saber cómo termina todo esto, ¿no? A ver, ¿qué te puedo contar? ¿Qué puedo contar a los oyentes sin hacer spoilers? Bueno, pues la novela eso se inicia una mamá, además una mamá también bastante incrédula, es una científica, una mujer con bastante éxito profesional, que ve que su niña, su hija Minerva, que cumple un añito, va a cumplir un añito, pues se queda extasiada mirando un rincón de su habitación. Y pues ella lo achaca a que tenga déficit de atención, esas ausencias, está preocupada, su marido intenta no darle importancia, aunque a él sí que cree en la teoría de la niñera, porque la niñera de Minerva, no, miento, la niñera del marido de ella, de Mario, era un poco como la Yaya Malía. El caso es que aunque ella se niega, al final empieza a tener en sus sueños también una serie de apariciones y de experiencias muy, muy jorobadas. Y empieza a ver que a lo mejor es eso que ve su niña, que efectivamente su niña ve algo, la puede poner en peligro a su hija. Entonces es la lucha de esa madre y de ese padre y de más amigos, tiene un entorno que la arropa y la apoya
por encontrar y ver qué es lo que ve esa niña y, y ver si realmente es peligroso para ella. Descubren que sí que lo es y entonces es pues un thriller, eso, es una investigación que llevan a cabo para ver qué es lo que ve y cómo pueden luchar contra ello. Y el kit de la cuestión está en la infancia de la mamá de Minerva. Entonces la novela está estructurada en viajes al pasado y al presente y van descubriendo qué es eso, que es tan peligroso y perturbador y, y hasta ahí puedo leer, Ronald, no puedo destripar mucho más. Sin duda esta novela ya nos enganchó, Rosa. Ya hay que buscarla, leerla y disfrutarla al máximo. Ahora pasas luego a tu última novela, que es El laberinto, la variable independiente. Es una obra genial porque ahora tocas mucho más elementos psicológicos de patologías, que ves alrededor, giran alrededor de esta familia y de lo que les ocurrió, pues, a la visita de esta casa que los mete en este laberinto. Coméntanos entonces, qué te inspira, qué te inspiró para escribir Laberinto, la variable independiente y bueno, cómo fue tu experiencia con esta obra tan particular y tan maravillosa. Pues en este caso la inspiración me vino en un pueblo, en el pueblo de mi marido, que es un pueblo muy, muy pequeñito, de la España vaciada, estos pueblos que se van desangrando poco a poco y el gobierno no se preocupa, ni los autonómicos, ni el gobierno, ni el Estado, ni el gobierno central se preocupa de revivir esos pueblos de alguna manera. Y lo que pasa es que en verano gana vida y es una maravilla. Y justo yéndome del pueblo, el verano del 2019 me parece que fue, o no, más tarde. Bueno, el caso es que nos estábamos yendo en el coche, yo allí con la lagrimilla, ya pensando en ir a la oficina, se acababa el verano, las vacaciones, pues veía los campos así segados y desiertos, los pueblecillos por los que pasábamos ya había poca gente y me inspiró, de repente me imaginé una venta abandonada, aislada, cerca de uno de estos pueblos un poco perdidos y además esa venta en el pueblo de Retortillo de Soria, que es en la provincia de Soria, del pueblo que estoy hablando, además no es una venta, es un restaurante, un mesón, que se llama El Cazador, que también era un poco siniestro el bar. Bueno, yo allí me lo he pasado bomba, ¿vale? La cuadrilla y lo hemos pasado súper bien, bebiendo, hablando, compartiendo y bueno, convertido un lugar que adoro y que me encanta en un lugar tenebroso. Y parte de bastantes escenarios del laberinto transcurren en ese bar que existe. Y no sé, fui creando la historia, luego me planteé qué hacer con los personajes, porque los típicos protagonistas de terror suelen ser gente joven, jovenzuelos ahí a lo loco, y dije, no, mira, voy a usar gente mayor, abuelitos que tienen una experiencia vital muy larga y yo creo que pueden aportar un montón. Y entonces son cuatro abuelos, son dos hermanos con sus respectivas parejas y el nieto, que ahí sí meto a un adolescente, el nieto de uno de ellos, que efectivamente van por esos campos castellanos, perdidos de la mano de Dios y acaban en una venta que les recibe un ventero bastante extraño y de aspecto siniestro, que recibe y les agasaja y les hace meterse, los va conduciendo para lograr meterlos en un laberinto vegetal. Y el laberinto vegetal pues guarda muchos secretos y esa familia guarda muchos secretos. Y el laberinto, en cierto modo, se encarga de dejar al descubierto estos secretos. Y Rosa, una pregunta teórica, pero por supuesto a partir de tu experiencia.
¿cómo es el hecho de escribir dentro de este género? Hay que hacer una escaleta, lo que llaman escaleta, hay que hacer una planificación, trabajar por capítulo. ¿Cómo Rosa se sienta a trabajar el tema del género en este género tan particular que con la intencionalidad de producir cosas, emociones en el lector? ¿Cómo se hace? Bueno, yo dentro de mi pequeñita experiencia, porque no tengo un recorrido muy largo, con dos novelas, em, y yo no creo que escribir terror o escribir romántica o histórica, a lo mejor sí requiere cierto miramiento a la hora de, pues de plantear las escenas de terror propiamente dichas y luego qué enseño, qué oculto. Pero yo creo que casi todos los géneros tienen muchísima complejidad. Mi manera de escribir, pues generalmente tengo el A o sea, tengo el principio y el final. Y los finales no los he variado, no los suelo variar en mis relatos tampoco. Em, y luego tengo algunos puntos intermedios y sí que me hago una estructura bastante ligera, porque soy más brújula que mapa, diría yo. Me hago mi estructura, pero luego hay veces que me asalta alguna idea que me hace llegar al punto final, a lo mejor dando un rodeo o haciendo otra cosa que me llegue al mismo sitio, pero por un lado más interesante del que había pensado inicialmente. Entonces, sí que me hago una estructura, creo que eso es muy importante porque si no, uno se pone a desvariar y no llega a ningún punto. Por eso yo creo que tener el final y cuatro puntos intermedios que enderecen el argumento es importante. No me hago una escaleta súper estricta, ni me hago un listado de los personajes definidos. Más o menos los voy creando en mi cabeza y llega un punto en el que ellos mismos me dicen, mira, Rosa, esto yo no lo haría o yo en esta situación lo haría así. Es mi manera de escribir. Hay cientos de maneras de escribir y ya te digo que tampoco tengo un recorrido para dictar sentencia, pero sí tengo claro que es importante tener un esqueleto, una base para no divagar. Se encuentra con nosotros Rosa Garrido, esta extraordinaria escritora española que nos ha cautivado con el género del terror, del miedo y del thriller psicológico. Ha publicado un par de obras de novelas, que cada una de ellas ha cautivado y engancha a cualquiera. Y además sus libros de relatos, que ha también colaborado para publicaciones, antologías, etcétera. Y bueno, Rosa, tú tienes tu última publicación, Laberinto, la variable independiente. ¿Cuál sería el sitio donde podríamos nosotros lograr conseguir, adquirir tus obras, tus trabajos? ¿Y cuál sería tu siguiente proyecto? ¿En qué estás trabajando y con qué nos vas a sorprender en el futuro cercano? Pues en España pues se pueden adquirir las librerías, está en la FINAC, está también en las dos en la Casa del Libro, en fin, en España pues tiene una distribución bastante potente. Al otro lado del charco, como digo yo, pues la edición digital. Minerva estaba ya en Amazon Kindle y Laberinto y la Variedad Independiente dentro de un tiempito pues también lo estará. Para allí ir a las distribuciones para América, pues es para las editoriales con las que yo trabajo, que es Maluma y No Editorial, mm, lo tienen más complicado. Son pequeñitas, son editoriales tradicionales que pues tienen los medios que tienen, pero vamos, que gracias al señor Amazon, como digo yo,
Minerva está en versión digital y Laberinto lo estará en algún momento. Mis próximos proyectos, pues estoy trabajando con una antología de relatos y también con la segunda parte de La habitación de Minerva. Me está costando bastante porque la verdad es que encuentro poco tiempo para escribir con el placer que eso me da, pero a ver, la vida es muy complicada. Yo tengo trabajo, tengo mi familia, mis hijos, y, pero me gusta mucho escribir, así que ahí sigo, al pie del cañón. Rosa, ¿es posible que nos puedas leer, ya para ir finalizando, un pequeño fragmento de tu novela Laberinto, una variable independiente? David ya no lloraba. Había estado caminando sin pensar, moviendo los pies mecánicamente mientras jugueteaba con el mechero dentro del bolsillo de su vaquero. Sobre la tierra uniforme, sin apenas levantar la cabeza, veía avanzar sus deportivas, primero una y después otra, hasta que tuvo que detenerse. La noche había caído y la oscuridad hacía que el silencio se tornara aún más profundo. Si no fuera porque oía su propia respiración, pensaría que se había quedado sordo. Y la oía. Vaya si la oía. Se encontraba en un pasillo sin salida, y lo que tenía delante le hubiera acelerado la respiración a cualquiera. El ojo de una estatua de piedra lo observaba desde una hornacina abierta en la maleza. Era una figura de tamaño natural, una mujer con una vara hundida en un ojo. Con el otro, miraba fijamente a David como si él fuera el culpable de su sufrimiento. Su rostro estaba congelado en un grito de dolor y sorpresa, y sus manos parecían las de una vieja virgen dolorosa y furibunda. La mente retorcida de quien la hubiera esculpido se había preocupado por tallar al detalle los dedos enclavijados como alambres, las venas, los tendones, las uñas. Muchísimas gracias, Rosa, por apartar de tu tiempo para conversar con nosotros. Estamos agradecidos por tu visita, por tu experiencia como escritor y hablarnos de lo que tanto nos gusta, hablarnos de libros, hablarnos de tus obras y hablarnos de lo que realmente le apasiona a tus lectores, ¿no? Sobre tus obras. Gracias por este espacio, por este momento. Estamos a tu disposición para cualquier novedad, cualquier información que quieras enviarle a tus lectores de tus próximos proyectos. Agradecidos enormemente. El placer ha sido completamente mío, Ronald. Ha sido estupendo pasar este ratito hablando contigo, charlando contigo sobre literatura, sobre libros. Y sí se me ha quedado algo en el tintero, y es que quería comentar a los oyentes que parte de los beneficios de la venta del Laberinto, la variable independiente, repito que es de No Editorial, van a ir destinados a una ONG. Concretamente, mis regalías las dono por completo a esta ONG que se llama Human Cop, que es una ONG española que se dedica a actuar fundamentalmente en África. Ahora mismo tienen un proyecto en Mauritania y está conformada sobre todo por odontólogos y oftalmólogos, aunque también si en el equipo se apunta cualquier trabajadores sociales, otras especialidades médicas, ginecólogos o lo que sea, allí van a ayudar a la gente que no tiene medios pues, para cuidar sus dentaduras, sus ojitos, que son tan importantes, la salud, y van a donde casi nadie va a preocuparse y ayudar a la gente. Es una ONG, ya como digo, española y totalmente fiable. Y nada, ha sido, repito, un placer muy grande. Espero que a los oyentes les entre un poco el gusanillo y quieran echarle un vistazo a mis dos novelas, a La habitación de Minerva y al laberinto de la variable independiente, que no solo es terror, ¿vale? Las dos tienen unas historias más profundas, que no es solamente el terror, va mucho más allá. El sentimiento de culpa que hay después de la muerte, en fin, muchos temas y unas historias entrañables. Está mal que lo diga yo, pero ambas guardan unas historias muy bellas. Y, y me despido. Muchas gracias de nuevo y hasta luego. Un abrazo grande. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Síganos escribiendo a nuestro correo electrónico cafeyconverso@gmail.com
y visitando nuestra página web www.ronaldbracho.blogspot.com para este y otros programas y temas de interés. Yo soy su amigo y hermano Ronald Bracho y este es su programa Café Converso para ti.